Buenos días y buenas tardes, queridas amigas, amigos, Mimi, Patrick, buenos días. Hoy es un día de sentimientos encontrados. Está lloviendo y la lluvia es sentimiento también. Sentimiento que es lo que ahora mismo tenemos, un sentimiento de profunda tristeza por lo que perdimos hace 80 años con nuestro exilio y un sentimiento de alegría porque estamos hoy aquí pudiendo recordarlo, pudiendo recordar a Ramiro Santisteban Castillo. Le rendimos tributo a quien falleció en París hace unos días, el 25 de febrero de este año. Pero también decía de sentimientos encontrados porque es un día de orgullo y memoria, porque homenajeamos a una persona que ha luchado, como se ha dicho, por la verdad, por la justicia, por la libertad y también por la reparación, y sobre todo ha luchado por la no repetición, porque acontecimientos y hechos como los que se vivieron aquí en España a partir del año 36 y los que se vivieron después en la Europa nazi fascista no se pueden volver a repetir, no se deben repetir. No es el primer homenaje que recibe Ramiro. En el año 2010, aquí, en su pueblo y en este mismo lugar, se inauguró un monumento en memoria a los 11 laredanos que estuvieron en los campos de exterminio nazis, tanto los que fueron asesinados como los que lograron sobrevivir a aquellas trágicas y dramáticas circunstancias. A ese acto asistió Ramiro junto a Lázaro Nátes Gallo, entonces los dos únicos supervivientes de estos hombres que sufrieron los horrores del totalitarismo en sus carnes. Frente al olvido de tantos años, necesitamos recordar, porque la palabra ha sido silenciada, porque el relato ha sido manipulado, porque no ha llegado la verdad a nuestras conciencias ni a nuestras memorias. Vamos a recordar a Ramiro Santisteban, su historia, su dramática historia, pero es una dramática historia compartida con miles de españoles que tuvieron que marchar al exilio, otros españoles y españolas que perdieron la vida, otros tantos que perdieron la libertad, simplemente por ser demócratas, por ser personas, hombres y mujeres comprometidos con los valores constitucionales que hoy nos hacen ser como somos, porque defendieron los valores de nuestra Constitución, la Constitución española de 1978, esta que nos hace sentir tan orgullosos. Aquellos hombres y mujeres tuvieron que marchar al exilio, en muchos casos perdieron, repito, la libertad o la vida simplemente por ser demócratas, patriotas de la democracia y ayudarnos a tener una sociedad como la que hoy tenemos, con libertad. Pues os decía que la historia dramática de Ramiro fue tremenda. La familia se dividió. Su madre y sus 6 hermanos pequeños fueron a un centro de refugiados de Normandía. Su padre y su hermano Manuel aguantaron unos días más en España con la esperanza de servir a la República que estaba siendo atacada hasta el último momento, pero finalmente no pudieron y tuvieron que marchar. Atravesaron los Pirineos y formaron parte de ese 500.000 de refugiados españoles que tomaron el camino del exilio siendo recluidos en el campo de Vernet. Cuando Francia declaró la guerra a Alemania, se incorporaron forzosamente
al asiento una compañía de trabajadores españoles del ejército francés. En mayo de 1940, Alemania ataca a Francia y los 3 Sant Esteban fueron apresados en Amiens. Tras pasar por 3 campos de concentración de prisioneros, estuvieron en Trier, Nuremberg, Moosburg. Los deportaron en vagones de carga hasta Mauthausen. Su grupo, conformado por 400 republicanos, fue el primer contingente de españoles que llegó a los campos de concentración, a los campos, hay que decirlos, de exterminio nazis. Como decía anteriormente, padecieron el doble drama. El drama de huir de los golpistas fascistas españoles y además encontrarse apresados por el nazismo alemán. El grupo de republicanos españoles fue el primero en llegar a Mauthausen, antes incluso que los judíos. De hecho, tuvieron que construir ese campo. Y es que los judíos no fueron las únicas víctimas de los campos de concentración nazis. Hubo 9.300 compatriotas españoles, de los que 5.500 perdieron la vida en estos campos de exterminio. En este año que conmemoramos el 80 aniversario del fin de la Guerra Civil y del exilio republicano, conviene acordarse que en esa Europa atacada por el fascismo, los republicanos españoles defendieron con sus vidas la democracia y la libertad, nuestra democracia y nuestra libertad, y construyeron esa democracia también en Europa, en la que hemos contribuido con el alma y con el espíritu de los españoles que perdieron la vida. Por tanto, recordarlos es la mejor forma de seguir luchando por ellos, y no solo por ellos, sino por sus ideales, por sus convicciones, por sus principios, los que ahora mismo tenemos nosotros. Y esos protagonistas anónimos de nuestra historia, pero con nombres y apellidos y familiares que le recuerdan, deben ser incorporados a la memoria colectiva, a nuestra memoria colectiva, porque es una memoria de pasado, pero también es una memoria de presente y es una memoria de futuro, es una memoria no histórica, es una memoria democrática. En el campo de exterminio de Mauthausen, donde estuvieron Sant Esteban y Lázaro Nates, fue la infamia dentro de la infamia. Pero también, como acuñaron los reos franceses, fue el campo de los españoles, porque eran muchísimos los que estaban allí. Allí coincidieron con Francesc Boix. Francesc Boix, que hace apenas un mes y medio tuvimos ocasión de homenajearle desde el Ministerio de Justicia en Argelia. Estuvimos en Orán y pudimos inaugurar la biblioteca del Instituto Cervantes en Orán con el nombre de Francesc Boix, que fue un héroe de la democracia y del exilio. Las vidas de Francesc Boix y de Sant Esteban se cruzaron en el lugar de la deshumanización para alumbrar un destello de humanidad dentro de un campo de dramatismo. Nicasio, el padre de Ramiro, sufrió una paliza quedando malherido. Mayor y en las condiciones infrahumanas del campo de concentración, no habría sobrevivido si Boix no hubiera intercedido por él ante los oficiales de las SS para que le curaran y le destinaran a otro destino, que dejase de picar piedra como el resto de los prisioneros. En uno de los últimos actos públicos a los que asistió Ramiro en París fue el traslado con todos los honores de los restos de Francisco Boix al cementerio Père Lachaise. Conviene seguir recordando que Mauthausen y los republicanos españoles se les marcó con un triángulo azul y que llevaba una S, reservado para los apátridas, porque Franco no le reconocía como ciudadanos españoles. En una entrevista, Ramiro confesaba que su DNI era francés porque su país le había abandonado. Pero dijo, su corazón seguía siendo español y se sentía español en su corazón.
Aprovechando este acto, además de este sentido homenaje, le hemos traído a Mimi y a Patrick un certificado de reparación y reconocimiento que hacemos desde el Ministerio de Justicia a partir de la Ley de Memoria Histórica del año 2007. Es un reconocimiento muy sencillo, es muy simple, son unas palabras, pero son unas palabras en las que se recoge la ignominia, la indignidad, la injusticia que se cometió con aquellos hombres y mujeres perseguidos y víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. Este reconocimiento llega tarde, no lo podemos decir de otra manera, pero como Estado democrático y de derecho tenemos la obligación moral de rescatar de la memoria el olvido de las víctimas al que el franquismo intentó borrar y silenciar. Y decir claramente, Ramiro, tu país no te ha abandonado. Y además decir, tu país, España, te pide perdón por tantos años de olvido, porque no cabe olvido para que hechos como aquellos no vuelvan a repetirse. No caben los totalitarismos en este mundo. Y esto es una lección que hemos aprendido de los hombres y mujeres que han luchado por nuestra libertad a lo largo de los años. Muchísimas gracias.